En este vídeo voy a comentar la historia reciente de la Vega del Sotillo, solo en lo que concierne a su aspecto, sin tratar la evolución de la agricultura, que será objeto de otro capítulo. Describiré solo la parte menos urbanizada y más agrícola, que tiene forma triangular, cuyos vértices son el Rincón, el Cerro del Castillo y la cooperativa del grupo, unas 67 hectáreas de superficie agrícola. Esta es la vega tradicional del municipio, incluyendo la parte que llega hasta el mar, y comentada en otro vídeo. La imagen más antigua que tengo es de los años 30, pero en ella no puede verse gran cosa. A partir de ahí hay que echar mano de las fotos que se hayan hecho en forma de postales o las imágenes aéreas del Instituto Geográfico Nacional en los diferentes vuelos. La primera imagen de este instituto data de 1946. Ahí podemos observar una pequeña vega cruzada de norte a sur por la Rambla de Hileros, o del Sotillo, como también se la llama, salpicada de cortijos y con una gran cantidad de árboles o cañaverales delimitando las parcelas. Hasta los años 50 se practica una agricultura de subsistencia, donde se produce sobre todo para consumo de la casa y de los animales, y el excedente se vende. Como en 1945 hubo una gran riada, y sospecho que fue en diciembre, puesto que es entonces cuando se menciona una riada por la zona de la Rábita, en este documento de la Junta de Andalucía, y la foto que os muestro es de enero de 1946, es decir, un mes después. Podemos observar los efectos de esta riada en Castel al comienzo de la Rambla del Sotillo, a la altura de la actual depuradora y del grupo. Como es obvio, no hay ni un solo invernadero. Cada cortijo tenía su pozo con motor, diésel o eléctrico, o con una noria para riego y para consumo humano. En la década de los 50 surge la agricultura comercial. La introducción de la técnica del arenado adelanta e incrementa la producción agrícola y surge la necesidad de comercializar los excedentes. Además se incrementa el transporte por carretera mediante camiones. En este contexto surgen los almacenes de venta o corridas, que se construyen a lo largo de la Rambla, y son 4. La del Molino, la de Antonio Pérez, la del Médico y la de Antonio Martín. A principios de los 70, el grupo construye una nueva corrida en la intersección entre la Rambla del Sotillo y el Camino del Romeral, justo al lado del Cortijo de Fermín. Unos años más tarde, probablemente en el 75, construye una nueva nave más grande en la actual ubicación y continúa expandiendo sus instalaciones hasta la actualidad. En los 70 comienza a aparecer un nuevo color verde, que no corresponde a la vegetación. Se trata de las telas o mallas de nylon que van sustituyendo poco a poco a las cañaveras para construir los setos o cortavientos. Estos nuevos setos conviven con los invernaderos mientras son sustituidos progresivamente por estos últimos. En los últimos años de la década de los 60 aparecen los primeros invernaderos, que cambian el aspecto de la vega a un ritmo muy rápido durante las décadas de los 70 y 80. No obstante, aún quedan algunas fincas sin invernadero al principio de los 90. Normalmente se trata de fincas cultivadas por medianeros, cuyos propietarios no viven de lo que producen sus fincas y no quieren hacer la inversión necesaria para construir el invernadero. A lo largo de la década de los 90 no queda ninguna finca sin estar bajo plástico, y las que quedan lo están porque se han abandonado. El aspecto de la vega cambia radicalmente, pasando de un verde intenso, con multitud de cañaverales y árboles frutales en los márgenes de las fincas, a un color blanco o amarillo, donde el verde no puede percibirse ni en plena campaña de producción. Desaparecen los cañaverales, sustituidos por muros de piedra o de bloques de hormigón, y los árboles frutales sucumben frente a la estructura metálica de los invernaderos. Obviamente todo esto se hace para aprovechar al máximo la superficie cultivable. Las rutas principales para recorrer la vega son la Rambla del Sotillo, como arteria principal, la antigua carretera de Hualchos, conocida también como Camino de los Pastores, el Camino del Romeral y la Rambla de la Puntilla. Entre estas rutas principales se trazan caminos perpendiculares, para uso de las fincas que no lindan con uno de los caminos principales. Todos los caminos eran de tierra, y era muy normal que quedaran destrozados tras las lluvias. La Rambla del Sotillo raro era el día que no llevaba un reguero de agua, bien fuera por la lluvia o por sobrantes de riego, y en verano por lavado de arenas. Eso convertía el suelo en una especie de pista de rally que ponía a prueba la resistencia de los vehículos y los nervios de los conductores. Recorrer el trayecto desde el molino hasta las curvas, la actual ubicación de la cooperativa, podía llevar 15 o 20 minutos. Circular en moto o en bicicleta suponía un riesgo elevado por perder el equilibrio y caer en algún socavón.
La vieja carretera de Hualchos comenzaba a la altura de la curva del Cortijo del Médico y bordeaba la vega hasta Los Pastores y desde ahí hasta Hualchos. Bordeando todos los caminos principales había un cordón de adelfas y de cañaveras que daban sombra y podías recorrer cualquier camino en pleno verano a mediodía sin morir en el intento. Sobre todo proporcionaban la caña necesaria para hacer setos y encañar tomates y judías peronas. Eran especialmente densos estos cañaverales a la orilla de la rambla del Sotillo. Eso sí, eran nidos de ratas y serpientes. Estos cañaverales se cortaban en enero y la caña rebrotaba de nuevo en la primavera. A finales de los 80 se asfalta la rambla del Sotillo, dejando una acequia lateral en cada lado, cubierta por rejillas metálicas. Los restos de cosechas y los plásticos se acumulaban en los bordes. En muy poco tiempo estas acequias quedaron rellenas de arena arrastrada por el agua y las rejillas se rompieron o se salieron de su sitio. El asfalto también terminó rompiéndose con el tiempo y la rambla quedó llena de hoyos. Hay que tener en cuenta que hasta avanzados los 90 no se generaliza el riego por goteo, con la construcción de albercas bajo tierra que se solían llenar con el agua de lluvia recogida por los invernaderos. Eso disminuyó considerablemente la avenida de agua por la rambla, pero antes de eso, todo el agua que debía ir al suelo era expulsada por el plástico a la rambla, que iba de bote en bote a poco que lloviera, facilitando la rotura del asfalto. La nueva configuración de la rambla es de la década de los 90, probablemente de la segunda mitad en adelante. Se hace un asfaltado mejor y unas acequias laterales descubiertas y más profundas que las originales. También se asfaltan todos los caminos principales que recorren la vega. El alumbrado del camino del Romeral y de la calle de la Puntilla es ya del siglo XXI, así como el de la rambla del Sotillo, que se ha realizado hace poco más de un año. La mayoría de los cortijos de la vega se remodelan para convertirlos en casas modernas que se utilizan como viviendas permanentes o residencias de veraneo. Ante la competencia del grupo, que crece de forma imparable, las antiguas corridas desaparecen al final del siglo XX y sus propietarios se unen en una sociedad que construye una gran nave en donde antes estaba el almacén de Antonio Pérez. Es el Agrocastel. Por su parte, el grupo no para de expandirse en su actual ubicación. En los años 70, con la construcción de la nueva 340, a punto estuvo la vega de sufrir una gran alteración, pero gracias a la intervención de los agricultores, afectados por el nuevo trazado, ante la dirección técnica de la obra, se pudo cambiar a un trazado alternativo que es el actual. Durante todo el siglo XX, la mordida que el urbanismo pegó a la vega fue muy limitado y restringido a la zona de la Puntilla, donde está el consultorio, y a uno y otro lado de la Nacional 340. Afortunadamente, la burbuja inmobiliaria de la década del 2000 estalló antes de destrozar la parte sur de la vega, con un urbanismo salvaje de calles estrechas sin apenas aceras ni espacios verdes, como ha pasado en la zona del Romeral y del Sotillo. Esperemos que la vega del Sotillo siga siendo por muchos años la vega agrícola que siempre fue.